Bueno, y después de la zozobra, meses de zozobra con una derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, esto en septiembre, escándalos de corrupción, también una crisis económica por la que incluso debió ser auxiliado por Donald Trump, Javier Milei pudo festejar finalmente en Argentina. Los argentinos han renovado la mitad de la Cámara de Diputados, 127 legisladores y un tercio de la Cámara Alta, 24 senadores, pero sobre todo le han dado un fuerte respaldo al actual mandatario. La gran sorpresa fue cómo recortó la diferencia en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral de todo el país. Enseguida en ángulo las consecuencias de este triunfo, el triunfo de Milei, así ha sido catalogado, puerta adentro y puerta afuera. También el colapso peronista. Bienvenidos. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. El partido del presidente de la Libertad Avanza ha obtenido el 41.5% de los votos en la provincia de Buenos Aires en comparación con el 40.8% de la coalición peronista. Esto según los resultados oficiales, la provincia ha sido durante mucho tiempo un bastión político del peronismo. Esto marca un cambio político drástico a nivel nacional. La Libertad Avanza obtuvo 64 escaños en la Cámara de Diputados frente a 37 según estas cifras. Y a pesar de la derrota aplastante, desde el balcón de su apartamento donde cumple prisión domiciliaria, ahí se podía observar a la expresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha saludado a sus seguidores. Dijo que hay que ser tolerantes, respetar el voto mayoritario también. El peronismo reanudó bajo el lema de Fuerza Patria, se ubicó segundo a nivel nacional, Alianzas Provincias Unidas, 7.13% de los votos, frente a Izquierda, 4% de los votos. Así las cosas en esta última elección que se ha dado en Argentina. ¿Cuáles serán las consecuencias de este triunfo a nivel nacional? Hay quienes dicen que el partido oficialista va a incrementar la presencia en el Congreso, donde dependió en sus 2 primeros años de los votos de sus aliados para aprobar sus proyectos, aunque el Senado va a seguir en el control de la oposición. Seguirá en control de la oposición. Esto en cuanto a nivel local. Vamos a ver cómo se desarrolla esto también a nivel internacional. Las consecuencias de este triunfo podrá mostrar Milei a su par de Estados Unidos, también al Fondo Monetario Internacional, que cuenta efectivamente con el apoyo mayoritario de argentinos para impulsar estas medidas pendientes del programa económico. La reforma previsional, impositiva y también la laboral. Lo ampliamos inmediatamente en ángulo, abrimos el debate. Voy a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, darle la bienvenida en Argentina. Alberto Medina, él es analista político, académico también. Gracias por estar con nosotros, Alberto, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias también, un gusto tener en Argentina a Franco Gianotti, analista político y consultor. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Saludos a todos. Gracias a Gianni Micheli, también analista político internacional. Gracias por estar aquí en el programa Ángulo. Buenos días, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con Alberto, esta primera ronda.
¿Qué significa este resultado para el proyecto libertario de Javier Milei? Contra todo pronóstico, lo que se decía en cuanto a las elecciones, pues sí, hubo un triunfo por parte del oficialismo. Bueno, significa varias cosas. En primer lugar, el triunfo obviamente legitima popularmente el proceso de reforma que se lleva en la República Argentina, ya no desde la discusión abstracta, sino desde el respaldo popular que te otorga el 41% de los votos en una elección de medio tiempo, que es básicamente una elección que plebiscita la gestión. En segundo lugar, despeja los fantasmas de inestabilidad política que podrían estar merodeando cuando una fuerza política que gobierna no tiene ni siquiera un tercio de una de las cámaras. Eso también quedó despejado a partir de que el gobierno consiguió una legitimidad propia con más de un tercio de los miembros del la nueva composición de la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual evita cualquier posibilidad de imponer una ley que no pueda ser vetada por el presidente y reconfirmada por el Congreso. Y en tercer lugar, por supuesto, un horizonte económico de aquí a los 2 años que le quedan de mandato al presidente Javier Milei, para que pueda llevar adelante las reformas que hagan falta en el marco seguramente de acuerdos parlamentarios con mayor gobernabilidad. Trae tranquilidad en el corto plazo y por supuesto genera un horizonte de esperanza para aquellos que tienen una apuesta fuerte con la República Argentina. Horizonte de esperanza, Franco Gianotti. ¿Considera usted que este resultado refleja efectivamente, como lo ha afirmado Alberto, un apoyo genuino o es más bien un voto de resignación ante falta de alternativas, por ejemplo? Yo comparto con Alberto todo lo que dijo en cuanto a la gobernabilidad y en cuanto a la posición con el Congreso a partir del 10 de diciembre, pero también sostengo la teoría que vos acabas de plantear, Ruth, que si bien hay un núcleo duro, lógicamente, que apoya a este gobierno y que se expresó en las urnas, hay un voto también muy importante y muy analizable que es contra la oposición del gobierno de Javier Milei, contra el peronismo, contra el kirchnerismo, contra el espectro justicialista, que es un porcentaje elevado que hay que analizarlo y hay que ver hacia dónde se va a mover. Ya dentro de 2 años no hay más elecciones en Argentina hasta el 2027, por eso quiero separar en tanto la gobernabilidad que va a tener el presidente Javier Milei, que tiene razón el colega Alberto, pero el análisis del 41% de esos votos hay que ver cuánto se podrían ir hacia otro sector político si no es el peronismo que venimos conociendo desde los últimos años. Voy a darle la palabra ahora a Yanni, en qué punto se coloca y preguntarle cómo se explica esto para un contexto de América Latina, el repunte del oficialismo tras meses de cierta turbulencia económica y política. Bien, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo analizaría desde 2 factores. El primero, un factor local que no es del todo correcto a nivel analítico hacer una traspolación de lo que fue la elección del 7 de septiembre, que fue una elección provincial de la provincia de Buenos Aires, que si bien es la más poblada del país, fue una elección en donde los intendentes y los jefes de partido hicieron una movilización del aparato político, como le decimos, muy sustanciosa, que en esta elección no se dio en el mismo volumen. Y yo creo que también a nivel internacional el hecho del gran apoyo de los Estados Unidos, la gran apuesta, ¿no?, del gobierno de los Estados Unidos ante el gobierno oficial, me parece que dio como una mínima luz de esperanza al gobierno de Javier Milei y al votante por ahí que estaba más indeciso sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante las reformas, aún un sentido social de, bueno, no estamos en óptimas condiciones, lo cual es cierto, pero yo creo que hubo un poco de confianza en decir, bueno, dados todos estos condimentos, dar última oportunidad a las reformas que faltan. Así que de mi parte ese es el análisis que hago.
Vamos a ir más adelante ya a evaluar internacionalmente, a tocar el tema de la intervención también de Donald Trump aquí, que ya ha enviado sus respectivas felicitaciones también a Javier Milei. Alberto Medina, regreso con usted para preguntarle, ¿cómo evalúa el papel de la crisis económica, la ayuda de Trump también en este contexto electoral, que la vamos a ahondar más adelante, pero el respaldo que se ha dado actualmente en las urnas está validando las medidas económicas que ha tomado el presidente Milei, el gobierno, pese a los costos sociales que dicen algunos de la oposición a Milei que se está sacrificando a un alto precio en cuanto a reformas a nivel laboral y demás? Bueno, sigue siendo esa seguramente una discusión abierta porque que cada uno va a hacer interpretaciones desde el lugar que le toca, desde el sesgo que tiene particularmente. Lo cierto es que en las elecciones uno termina eligiendo entre las opciones disponibles y en las opciones disponibles había varias alternativas, sin embargo la gente se volcó mayoritariamente por dos espacios políticos muy marcados, un oficialismo consolidado detrás de la figura de Javier Milei y una oposición que estuvo centralmente del lado de lo que podríamos llamar el peronismo o el kirchnerismo, inclusive con matices. Claramente no eligió la gente terceras opciones, el experimento Provincias Unidas, que era una suerte de tercera vía, finalmente no concitó la atención social, ni siquiera en las provincias en las que los gobernadores que lideraban ese espacio intentaban imponer esa lógica. Eso nos lleva claramente a un camino en el que el presidente va a sentir el suficiente respaldo popular para intentar llevar adelante no solamente las reformas que tiene pensadas, sino también aquellas que ha planteado públicamente en aquella elección del 2023. No nos olvidemos que hay un compromiso, un contrato electoral en el año 2023 que el presidente intenta llevar adelante y, por supuesto, parte de este programa de reforma, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma laboral, no es que aparecen mágicamente en el tablero de la discusión, sino que son parte de un programa de gobierno que fue presentado oportunamente en el año 2023 y que ahora va a tener posiblemente una mayor viabilidad a partir de la nueva conformación del Congreso. Así que creo que en esa dirección los aprendizajes que han dejado también, tropiezos electorales como los del 7 de septiembre, algunos yerros en términos de gestión y de decisiones estratégicas, ponen seguramente al gobierno hoy con las alarmas prendidas para poder transitar estos 2 años que quedan de mandato con una lógica más optimista y también, hay que decirlo con todas las letras, queda instalada en la discusión política el pretendido intento de reelección que el presidente Javier Milei genuinamente va a buscar seguramente en el año 2027, mientras la oposición tendrá que dirimir cómo resolver puertas adentro su propia interna y eventualmente buscar candidatos para confrontar esa dinámica política que la Libertad Avanza lleva adelante. Voy a darle la palabra ahora a Franco. Esto es así, ¿usted concuerda con lo expresado por Alberto en cuanto a lo que tiene que ver reformas económicas versus el costo social? Estamos hablando de, hay quienes dicen austeridad para el pueblo, pero ganancia para pocos, el hecho de una reforma laboral, un retroceso histórico, como es calificado por parte de la oposición a Milei. ¿Cómo lo ve usted? Primera vez en muchísimos programas que hemos participado junto a Alberto, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Sí, se van a profundizar las propuestas que tenía el presidente Javier Milei en su campaña. Ya se habló de un recorte en materia de jubilaciones y en materia de sueldo. También ya se habló de una reforma laboral donde las jornadas se extenderían a 14 horas. Ya también habló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo él mismo que le sorprendía este resultado electoral, también felicitando a su secretario de Estado por el apoyo que tuvo o la participación que tuvieron en esta campaña y en estas elecciones, y también, no sé si fue un furcio o fue un pensamiento genuino y real, el manejo que tiene Estados Unidos sobre América del Sur. Hay un sector de la sociedad argentina que definitivamente eso les convence, les parece atractivo y les gusta, por eso están apoyando este tipo de políticas. Y hay otro sector que hoy es la minoría, que no están encontrando una oposición muy atractiva para hacerle frente a Javier Milei.
En cuanto a lo que dijo también Alberto, lo que es el peronismo, el kirchnerismo, creo yo va a tener que hacer un lavado de cara extremadamente fuerte e importante de cara al 2027, porque si no va a trascender en la historia como el partido que fue el movimiento social, se dice, más importante, por lo menos de América, y va a quedar como eso, como un pasado, y deberá reformularse en un nuevo espacio político. Ahora, vuelvo, de acá al 2027, la gran mayoría de las propuestas que hizo Javier Milei en las elecciones del 23, como lo que fue diciendo a lo largo de este año y medio, 2 años, la va a poder llevar a cabo, a diferencia de Mauricio Macri, que en el 2018 también ganó avasallantemente las elecciones de medio término y después perdió en el 2019. Creo que Javier Milei, si acomoda algunos parámetros económicos y devuelve un poco de dinero a los bolsillos de los argentinos, va a poder tener una reelección. Al analista Jan. La lectura que se puede hacer después de lo expresado por Franco, pero particularmente basándonos en el voto en la provincia de Buenos Aires, donde Milei ha recortado distancias de una forma significativa. Bueno, de mi parte coincido en varios puntos de lo que ha dicho Franco y Alberto. El tema puntual de la provincia de Buenos Aires ha sido sorpresivo para todos los analistas y los encuestadores y hasta para el propio Partido de la Libertad Avanza, que no se esperaba bajo ningún punto de vista tener primero una situación de paridad y en segundo lugar hasta superarla por un punto a Fuerza Patria en dicha provincia. Yo acá, como dije anteriormente, primero que nada la movilización de los gobiernos municipales y los intendentes del conurbano bonaerense fue clave. Y después, por otro lado, como digo, el tema de dos cosas, el voto de confianza y, como dijo Franco, por ahí la falta o la asincronía de algunas propuestas, de algunas ideas de la oposición que no supo, digamos, atender al 100% las demandas del pueblo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional también, lo cual también, bueno, ha provocado que en el Frente Justicialista, en el Partido Justicialista, en Fuerza Patria, haya un pase de facturas interno y un análisis y autocrítica para ver cómo se puede reacomodar de cara al 2027 ante una población que, si bien la está pasando mal a nivel económico, el contexto económico no es el mejor, más allá de que algunas variables macro han mostrado una mejoría, la microeconomía, el bolsillo de la gente todavía no lo ha sentido, pero yo creo que hay un voto de confianza hacia Javier Milei y será muy importante de cara también a la posibilidad de reelección del oficialismo en el 27, poder ver el contenido que le quieren dar tanto a la reforma laboral como a la reforma previsional, como a la reforma tributaria ante un país que necesita desesperadamente inversiones para crecer y para aumentar también su nivel de exportaciones, que bueno, son dos factores que sí o sí tiene que tener un país para crecer sostenidamente. Ahora, Franco, volviendo a hacer una evaluación de todo lo que ha pasado, hablemos de responsabilidades, si se puede decir, la oposición, el peronismo en este caso, haber perdido terreno incluso en Buenos Aires. Bueno, la verdad que comparto lo que dice Gianni. Ha habido las elecciones del 7 de septiembre, se tomaron como las que teníamos antes en la Argentina, como unas PASO, donde se permitió ver más o menos cómo estaba encaminada la política o la primer prueba del análisis político. Yo creo que sí hubo un paso de factura, tanto de intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde está el gran electorado nacional, también ha pasado individualmente en las provincias, pero ya es un análisis que hay que hacer mucho más minuciosamente, donde, como se dice electoralmente hablando, muchos dirigentes no jugaron por X motivo, quizá por una cuestión de buscar el poderío o el liderazgo en ese espacio político
que hoy tiene, creo que a su mayor líder política, no tras las rejas, pero sí privada de la libertad en su domicilio, en un departamento de Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vuelvo, el peronismo va a tener que hacer un lavado de cara, y no solo entre la primera cúpula, sino un lavado de cara generacional también, porque en muchas de aquellas provincias donde no pudieron sostener los gobernadores peronistas los votos que lograron en el 2023, es porque ya hace 20 años quizás están los mismos rostros, con las mismas propuestas, con las mismas ideas que ya pasaron. El electorado crece y cambia generacionalmente. Creo que es lo que necesita el peronismo si quiere ser una fuerza política que le haga frente a Javier Milei en el 2027. ¿Cuál debería ser, Alberto, el mea culpa que haga el peronismo ahora, en este momento, después de ver a Cristina Fernández incluso salir al balcón a decir, bueno, hay que respetar el voto? Sí, yo agregaría ahí un dato que me parece relevante y también coincido con los colegas en estas cuestiones, ¿no? Me parece que quizás el peronismo, el problema o el dilema más complejo que tiene no es solamente el recambio de liderazgo y el recambio generacional, sino también explicitar con mucha claridad cuál es el modelo de país que quieren, porque hasta ahora toda la oferta que ha tenido ese sector de la política es referenciarse en el pasado, es tener como parámetros de éxito lo que sucedió en el periodo de Néstor Kirchner, o en el mejor de los casos, en el primer periodo de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo, digamos, por otro lado, un vaciamiento de lo que ocurrió en el periodo de Alberto Fernández presidente y Cristina Fernández de Kirchner de vice, porque claro, la memoria está todavía muy asociada a ese 211% de inflación con el que termina el gobierno de Alberto Fernández, con el Ministerio de Economía de Sergio Massa, con el acompañamiento político de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña, y también con el 53% de pobreza. Obviamente ningún ser humano razonable podría pensar que ese es el horizonte saludable para una nación. No es ni siquiera explicable que ese puede ser el futuro del país. Entonces me parece que ahí hay una discusión, puertas adentro del peronismo, difícil, porque hay cuestiones ideológicas de por medio también, y para saber si el modelo es Noruega o el modelo es Venezuela. Y obviamente la narrativa que vinculaba al kirchnerismo con el socialismo del siglo XXI, en tiempos de Correa, de Evo Morales, de Chávez, obviamente ha quedado en el pasado, ¿no? Por más que se lo quiera de alguna manera disimular, y no se explicita claramente hacia dónde quiere ir ese espacio de la política. Quizás si pudieran tener una narrativa más vinculada a una economía abierta al mundo, integrada, occidental, con aliados que tengan más que ver con lo deseable para la gente, probablemente sería una alternativa de poder a tener en cuenta. Mientras los aliados que defiendan sean los que mencioné recién, obviamente va a ser muy difícil conquistar el voto, sobre todo de los sectores más moderados, que no quieren saber nada con esa versión extrema de la izquierda latinoamericana y mucho menos aún del mundo, ¿no? Sí, de eso me gustaría agregar también, como dijo Alberto, que está muy fresca todavía la memoria de las consecuencias económicas del gobierno de Alberto Fernández, y eso también, el miedo al pasado y a volver a ciertas realidades económicas muy indeseables sigue muy fresco, más allá de que el panorama no es el mejor, y yo creo que eso ha influido mucho. Y por otro lado, también desde el 7 de septiembre, la mala elección, la mala performance en la provincia de Buenos Aires también ha hecho mella muy profundamente en el seno del gobierno nacional, en el Triángulo de Hierro, como se le suele decir localmente, que lo tiene el presidente Javier Milei, a la secretaria general de la presidencia, que es su hermana, y a Santiago Caputo, que es asesor, debatiendo y discutiendo día a día la mejor forma de sacar adelante. Y una de las cuestiones que ha mejorado mucho el gobierno es disminuir el nivel de arrogancia y soberbia que lo caracterizó por ahí en los primeros meses de gestión, y la apertura al diálogo, en donde podemos encontrar ejemplos del recontacto con el presidente Macri, como a su vez con ciertos gobernadores afines, como el del Chaco, Salta, entre otras provincias. Así que esta vocación más dialoguista
y menos soberbia también se ha notado en la campaña, y el presidente también ha asumido un rol muy protagónico en la campaña, que yo creo que ha realzado en muchos casos el perfil de muchos candidatos, como por ejemplo el caso de la provincia de Córdoba, que era un empresario que era absolutamente desconocido en política y sacó más del 42% de los votos, gracias al apoyo y a la atracción que la imagen de Javier Milei todavía sigue generando en la población en general. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Estamos debatiendo sobre las razones que explican el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas en medio de crisis, también de algunos escándalos que salieron a colación en medio de la campaña, y qué efecto tuvo en este caso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Volvemos enseguida, luego del corte comercial. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a Javier Milei por este triunfo electoral. El del fin de semana lo ha calificado como aplastante. Afirmó, abro comillas, el pueblo de Argentina justificó nuestra confianza en él. Se refería así a los recientes encuentros con su par argentino en los que ha sellado acuerdos de cara al futuro. Una de sus frases, las más comentadas, había sido aquella en la que el mandatario republicano advertía que no serían generosos con Milei en caso de una derrota, así tal cual. Y ha sido en esta visita a Asia, que lo ha llevado, incluso ahora está en Japón, va a estar en Corea del Sur. Trump destaca las ventajas del rescate que ha hecho a Argentina. Ha dicho, ganamos mucho dinero, Alberto, y quiero comentar contigo esto. En estas elecciones ha celebrado así el presidente Trump el triunfo de Milei en las legislativas en Argentina, y también el alza de los mercados, esto lo ha dicho desde Japón, donde se encuentra actualmente. ¿Qué decir con respecto a lo que ha expresado Donald Trump? ¿Otra estrella en su bandera, en la de Donald Trump, el triunfo de Milei en nuestra región? Bueno, siempre hay que evaluar los dichos del presidente Donald Trump en el contexto de la política norteamericana. Sería un error hacer una lectura desde nuestros países ignorando lo que significa esta discusión o esta polémica, inclusive en los Estados Unidos, con cuestionamientos que ha recibido del Partido Demócrata por, de alguna manera, intentar llevar adelante un acuerdo con Argentina, con ese respaldo explícito que ha planteado en reiteradas ocasiones. Y creo que fue, entre comillas, una declaración que apuntaba mucho más al público interno que al público en general, y tiene que ver básicamente con esa decisión de llevar adelante algunos instrumentos financieros, particularmente el swap, que muchos en Estados Unidos cuestionaban que iba a comprometer los fondos del Tesoro norteamericano y que era una aventura muy riesgosa para las finanzas propias de los Estados Unidos. Lo que marcó claramente allí Donald Trump es que no solamente que Argentina había logrado ganar la elección, el oficialismo, sino que además había sido una buena decisión económica y financiera respaldar a Argentina, porque Estados Unidos había mejorado su posición relativa con esos instrumentos que había facilitado a través del swap. Así que creo que también allí hay que tratar a veces de desapasionarse y comprender el significado que tiene una declaración política en un contexto de una discusión, en este caso a mi juicio, no solamente geopolítica internacionalmente, sino también puertas adentro de lo que pasa en Estados Unidos. Quiero conocer el criterio de Franco porque, sin embargo, pese a todo lo que celebraba, Donald Trump aclaró que el respaldo a Milei no se trata solo de números y lo decía, no estamos en esto por dinero, sino nos fijamos en el valor de los bonos, en el valor de la deuda. Lo decía Donald Trump, quien espera reunirse justamente este jueves con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. ¿Cuánto peso tiene esto que está diciendo Donald Trump, el hecho de algún acercamiento que hubo en su momento entre Argentina y China, que quiere captar a algunos países de nuestra región, de nuestra América Latina? Bueno, yo creo que antes que todo Gianni lo va a poder explicar mucho mejor por la especialización que él tiene, la especialidad que él tiene. El mundo está dividido en potencias. Estados Unidos, Rusia y China son potencias. Los países como Argentina, que somos
muy ricos en distintos minerales y en temas naturales que sirven para estas potencias, somos atractivos a la hora de ser parte de esos bloques. El gobierno anterior tenía un acercamiento mucho más marcado, tanto con Putin como con China, con Rusia como con China, y por una cuestión ideológica, Javier Milei tiene un acercamiento mucho más fuerte con Donald Trump. Donald Trump, por una cuestión de manejos y controles en la geopolítica, le conviene, lógicamente, tener a Argentina como aliado. Argentina es un país muy estratégico y por eso también es el beneficio, si se quiere, de los rescates. Si no me equivoco, corríjanme ustedes, van 2 o 3 rescates, entre los 2 rescates y el Fondo Monetario Internacional, de préstamos que le hace Estados Unidos a la Argentina. Siempre y cuando un pedido de préstamo o una deuda sea para inversión y para crecimiento, yo creo que cualquier ciudadano y también cualquier economista estaría de acuerdo. El problema es cuando estos préstamos, inyección de dinero, es para una especulación financiera y, ¿por qué no?, ha pasado en gobiernos anteriores, para una fuga de divisas hacia paraísos fiscales. ¿Conviene estar aliado a una potencia? Sí, conviene estar aliado a una potencia. Ya es una cuestión ideológica a cuál potencia y cuál es la letra chica de los contratos de la alianza que se teje entre el país y la potencia, en este caso entre la Argentina de Javier Milei con el Estados Unidos de Donald Trump. Donald Trump, antes de ser presidente, es un gran empresario, por ende no creo que dé puntada sin hilo, y el festejo de Donald Trump va más allá de que un aliado ha ganado las elecciones, sino estratégicamente es conveniente para su país. Ahora, pero Gianni, lo que sí vale la pena aquí mencionar, lo ha dicho, Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son el claro ejemplo de que la política del gobierno de Trump de paz a través de fortalezas económicas está funcionando. Así lo ha dicho el secretario Bessent cuando hablaba de los resultados y decía que podrían atraer la inversión en el sector privado, reactivar la creación de empleo también en Argentina. Y lo ha dicho con todas las letras. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina así a un futuro económico brillante, como señalan ellos, ya involucrando a todo lo que tiene que ver con América Latina. Bueno, en este caso coincido con Franco. En primer lugar, desde el punto de vista de Argentina, es una decisión estratégica incentivada por la ideología, el alineamiento cuasi automático con Estados Unidos. Pero viéndolo desde el lado de Estados Unidos, como mencionaste, Ruth, y con las palabras del secretario del Tesoro Bessent, básicamente la idea que tiene Trump es volver a recuperar el foco en América Latina, que no fue el foco en su primera gestión como presidente, con lo cual en los últimos años, en el último lustro, China había ganado mucho terreno y, bueno, en términos geopolíticos, el área de influencia por excelencia de los Estados Unidos es el Caribe y América del Sur. Entonces, todo este movimiento, esta ayuda está inscrita en una estrategia geopolítica mucho más amplia que tiene Trump en recuperar el control del Caribe, en primer lugar, como estamos viendo a través del despliegue del portaaviones General Ford cerca de las costas de Venezuela, y en segundo lugar a través del vínculo estratégico que está teniendo con Argentina, que le permite hacer pie para después reforzar los vínculos con otros países. Hace muy poquito se reunió Trump con Lula, que podremos decir que en puntos de vista de política, sociológicos y hasta de política económica están en las antípodas, pero se ve la vocación que tiene el presidente Trump, y Lula también es muy inteligente en aprovechar este envión para tejer vínculos con América del Sur, con excepción de algunos regímenes como el de Petro en Colombia o obviamente
Maduro en Venezuela, pero sí está inscrito en una estrategia más amplia de recuperar nuevamente la influencia o el control que quieren tener como potencia en América del Sur, frente a, como dijo Franco, esta disputa global de poder que tienen con China por diversas áreas de influencia y por los recursos estratégicos que obviamente tenemos como subcontinente. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones en ángulo de lo que ha trascendido también en la prensa en Argentina, el hecho de el retomar relaciones, o han vuelto a hablar, lo ponían en los medios argentinos, tras un año, Javier Milei y Mauricio Macri, el expresidente Macri, de quien pues también hemos hecho referencia aquí en ángulo. Volvemos luego del corte comercial ya con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! El presidente Milei ha celebrado su victoria, ha postergado el nombramiento de funcionarios, los mercados reaccionaron con euforia, Donald Trump se ha adjudicado el resultado y Patricia Bullrich ha defendido el presupuesto de Milei en el Congreso, lo ha hecho la ministra de Seguridad, ha afirmado que sin seguridad no hay libertad y señaló que el crimen organizado está en retroceso. Esto lo hizo en el primer tramo de su disertación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre los recursos que tendrá esta área en el año 2026. Tiempo de las conclusiones ya en ángulo. Voy a empezar con Franco, luego le doy la palabra a Gianni y termino con Alberto. Adelante. Bueno, antes que nada, Ruth, agradecerte nuevamente por darme la posibilidad de participar, saludar a los dos colegas que también han participado y como conclusión quiero insistir con el hecho que si las elecciones fueran en la semana que viene, Milei es reelecto. Sobre todo, creo yo, porque no hay una oposición muy fuerte o una oposición que convenza al electorado de que hay otra manera de hacer Argentina que no es ni la de Javier Milei ni la manera que tuvo Alberto Fernández, o como bien también remarcó Alberto, el segundo gobierno, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, que creo que no fue positivo. Además, quiero agarrar el nombre que utilizaste vos antes de ir al corte. Creo que Mauricio Macri esperaba una participación más activa de cara al 2026 y 2027, esperando una derrota de Javier Milei en la de medio término, cosa que no sucedió. Así que desde ese lado se diluye otro posible espectro político u otro posible espacio político que pueda tener intenciones a futuro. Y la verdad, esperemos que las decisiones macro y microeconómicas que tome el presidente en estos 2 años que le quedan, como también la alianza con Donald Trump y Estados Unidos, favorezcan a la gran mayoría de los argentinos y no, como también dijiste vos a inicio de este programa, a un pequeño sector de la Argentina, pero sobre todo de la política argentina. Y nuevamente agradecerte y saber que estoy a disposición siempre que me necesites para tu programa. Gracias. Gracias también. Adelante, Gianni. Muchas gracias Ruth, y también agradecer a los colegas que me acompañan. Como conclusión, lo que quiero resaltar es la legitimación social que aún hay para llevar adelante las reformas que son necesarias en el país, una legitimación que pende de un hilo. Yo creo que esto ha sido como el último voto de confianza del país hacia la gestión actual para encarar las reformas que sean necesarias, nuevamente en el sentido de incentivar la inversión, incentivar la exportación, pero sobre todo garantizar una mejora en la calidad de vida del país. Yo creo que ante un gobierno más dialoguista, que articule más con otros bloques, que articule más con los gobernadores y que genere los consensos necesarios, Argentina se va a poder encaminar hacia un sendero más estable.
Yo creo que también a nivel internacional es muy importante que se mantenga la alianza con Estados Unidos, pero que no se convierta en una dependencia, como corre el riesgo de ser actualmente, sino que este empujón y esta alianza nos permita también tejer los acuerdos políticos, comerciales y geopolíticos que sean necesarios con otros bloques, ya que es necesario seguir reforzando la relación con América Latina, mantener la relación con Europa y obviamente no desdeñar a China, que sigue siendo uno de los principales socios comerciales. Así que esas dos cosas, ser estratégico a nivel local, articulando y gestionando con otros bloques, y también a nivel internacional, no sesgándonos solamente con un país, una sola potencia, sino que haciendo pie en esa potencia también poder tejer las alianzas necesarias para llevar el país hacia un futuro un poco más próspero y estable. Gracias. Alberto Medina, cierro con usted. Bueno, creo que zanjada la elección de medio tiempo, queda por delante 2 años de este mandato presidencial. El panorama es obviamente mucho más auspicioso en términos económicos porque genera mayor estabilidad, las turbulencias se van a disipar porque la política de alguna manera se corrió del eje, eso quedó demostrado en el primer día de los mercados, no solamente por el rebote de los títulos públicos y de las acciones de las empresas argentinas, sino también y fundamentalmente por el abrupto descenso del riesgo país que pasó de 1.100 puntos básicos a alrededor de 700, lo cual claramente muestra que hay un optimismo generalizado que habrá que, por supuesto, capitalizar con las reformas que hagan falta. Creo que vamos a tener un horizonte de sesiones extraordinarias en el verano sudamericano, con varias propuestas del gobierno que serán enviadas al Parlamento ya con su nueva configuración, y eso me parece que abre la puerta a confirmar si ese diálogo finalmente se plasma en leyes que de alguna manera contribuyan con el plan de gobierno que el presidente Milei le planteó a los argentinos en el 2023. Después vendrá la discusión del 2027, está un poquito más lejos en el tiempo y hay mucha tarea por hacer para el gobierno y también para la oposición, para llegar no solamente en forma competitiva, sino que fundamentalmente Argentina pueda volver al cauce de ser un país razonable en el que la política discuta, pero no nos lleve de banquina en banquina. Vamos a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Javier Milei ha logrado una victoria decisiva, amplía su poder en el Congreso argentino. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Un gusto siempre contar con el criterio de Alberto Medina, analista y académico. Gracias por haber estado con nosotros, Alberto. A ustedes por la generosidad de siempre. Gracias también a Franco Gianotti, él es consultor. Muchas gracias a vos, Ruda, a toda la audiencia y a los colegas. Y mi gratitud también para el internacionalista Gianni Micheli. Gracias por haber estado con nosotros, Gianni. Muchas gracias, Ruth. Siempre un placer poder participar del programa. Un gusto para mí también tenerlos. Soy Ruth del Salto, me despido. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.